Qué bueno poder saludarlos nuevamente en un nuevo estudio relacionado a la paracha semanal, sobre todo en este Shabbat bastante significativo, sobre todo por la paracha que vamos a analizar en este día. Bueno, como ustedes pueden ver en pantalla, estamos hablando de dos parashot en particular. Y sin duda alguna vamos a estar viendo algunos puntos que están relacionados más que nada a la paracha Bayaquel, más que Pecudai. Es sumamente interesante el contenido que podemos ver en los primeros versículos relacionados a la paracha Bayaquel, por el hecho que nos está hablando de algo sumamente interesante, que es prácticamente profundizar mucho más en la importancia del Shabbat, y es ahí en donde prácticamente nos vamos a tomar de esta enseñanza para que de esa forma podamos ir analizando lo que Shabbat nos puede enseñar a cada uno de nosotros, considerando dicha enseñanza de una forma sumamente práctica y de esa manera poder entender por qué es tan fundamental e importante este día para nuestro pueblo, qué es lo que significa y sobre todo también cuál es en el buen sentido, diciéndolo, el beneficio que nosotros obtenemos relacionado directamente con el guardar el Shabbat. Dicho eso, acá nosotros nos vamos a enfocar en el significado mismo de Bayaquel, como ustedes pueden ver. Prácticamente comparte la misma raíz con la palabra Cajal, que está relacionado también con un significado como público, como una congregación, y también con Keilah, que es una comunidad. Entonces, prácticamente acá se nos está hablando de que se está reuniendo al pueblo de una forma muy especial, como muy pocas veces nosotros lo vemos en la Torá. Y en este punto en particular se le está dando una enseñanza bien interesante, porque si vemos el contexto de esta paracha, también está muy relacionado con la construcción del Mishkan. Eh, y el asunto es de que muchas veces se podría provocar en los estudios como tal las posturas prácticamente de poder decir, bueno, ¿qué es más importante? ¿O es la construcción del Mishkan en donde se van a llevar a cabo todos los servicios solemnes o bien lo que es el guardar el Shabbat? Por lo tanto, es acá donde nos podemos tomar de muchos escritores. Particularmente me tomé mucho de Rachi para poder elaborar este tema, considerando de que tiene bastante información relacionado a esto y que claramente nos ayuda a todos nosotros a tener como una guía del por qué era tan importante hablar del Shabbat antes de todas las instrucciones que tenían que ser dadas para la construcción del Mishkan. Esto también nos va a ayudar a nosotros a sacar varias conclusiones relacionadas con nuestra vida. En cierta manera, poder entender hasta qué punto nosotros estamos comprometidos con la esencia misma del Shabbat y lo que puede provocar también en nuestra vida, considerando el Shabbat como, no como muchos lo pueden explicar, que es como el día de descanso en donde no se hace nada. No es que no se haga nada, sino que hay una prioridad distinta en Shabbat. Hay actividades distintas que prácticamente nos están ayudando a nosotros a poder elevar nuestra alma, a poder hacer una reflexión, prácticamente sacarnos de todo lo que podemos estar viviendo a lo largo de la semana, hablando netamente de los días productivos, etcétera. Y en cierta manera nos estamos enfocando prácticamente en lo que el Eterno nos pide que nos enfoquemos. ¿Ok? Entonces, dicho eso, es fundamental que nosotros vayamos analizando prácticamente el por qué esta diferencia, por qué se antepone lo que es el Shabbat ante lo que es el trabajo del Mishkan, de la construcción del Mishkan, que prácticamente es el lugar en donde se llevan a cabo todos los actos espirituales y solemnes tan necesarios también para nuestro pueblo. Más adelante podemos ver de que Moshe recibe la orden divina de comenzar con la construcción del Mishkan, para lo cual congrega todo el pueblo de Israel, pero comienza a instruirlos sobre la observancia del Shabbat previo a las instrucciones de la construcción del Mishkan. Si nosotros nos vamos al Seder Olam,
esta parachá nos dice de que es una continuación directa prácticamente desde donde se narra que Moshe desciende con las dos tablas de la montaña, del monte Sinaí. Entonces, ¿qué es lo que explica Rachi relacionado con todo esto? Él explica que todo este acontecimiento ocurre en un día de Yom Kippur. Más adelante, prácticamente se nos indica también este mismo comentario de Rachi, indica que acá prácticamente el sujeto causa que otra persona realice lo que es la acción como tal. Acá por eso nosotros vamos viendo, y sobre todo también en el hebreo, cuando analizamos los comentarios de esta paracha, se habla de Vayaquel prácticamente como una palabra, como congregó, ¿ya? Prácticamente llamó a todos para darle esta información, esta enseñanza sumamente interesante que está relacionada directamente con la observancia misma del Shabbat. Entonces, es acá en donde vamos viendo prácticamente de que en 6 días Moshe les antepuso la prohibición de realizar las labores en Shabbat. Ya más adelante solamente vamos a nombrarlas, ya no vamos a analizarlas como lo hemos hecho en otros estudios, solamente las vamos a nombrar. Entonces, acá prácticamente se está anteponiendo a lo que es la prohibición de realizar todos los trabajos que no se deben hacer en Shabbat. Eso fue antes del mandamiento de construir el Mishkan, o lo que también tú puedes conocer como el tabernáculo. Con ello, lo que quería decirles era que la construcción del Mishkan no tenía precedencia por sobre el Shabbat. Por lo tanto, es acá en donde también vamos a analizar la importancia y la prioridad de nuestra vida, por el hecho de que muchas veces nos podemos ver involucrados en un trabajo espiritual sumamente arduo y seguimos con ese trabajo espiritual. Entre paréntesis, no quiero decir de que eso sea malo, o sea, el trabajo espiritual, el trabajo de la elevación espiritual, todo lo que esté relacionado directamente con lo que nosotros podemos entregar a otros, poder ayudar a otros para la elevación espiritual, eso es fundamental que lo hagamos. Pero así también es necesario de que podamos entender el Shabbat como lo que nos entrega el Shabbat. Y lo que nos entrega el Shabbat es prácticamente una enseñanza de también que tú tienes que parar, prácticamente poder decir un alto, reflexiona respecto a tu vida, reflexiona las cosas que tienes que mejorar, reflexiona respecto a las cosas que tú crees que están bien pero no lo están, y de esa manera poder tomar las decisiones que corresponden a nuestra vida para que de esa forma podamos tener acciones distintas que nos puedan llevar a resultados completamente distintos. Por eso es fundamental que nosotros vayamos entendiendo la importancia de este día. No, para muchos prácticamente puede ser como un día lleno de prohibiciones, un día, oh, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto otro, no. Más adelante vamos a ir analizando, basado en 2 palabras hebreas, cómo tú puedes mirar el Shabbat, de qué forma tú lo estás mirando o de qué forma tú lo estás considerando. Eso prácticamente va a ser una decisión de cada una de las personas, pero no podemos desconocer lo que prácticamente nos quiere enseñar y sobre todo para nuestra vida. O sea, estamos en un mundo bastante agitado, un mundo que tiene bastantes desafíos diarios y muchas veces nosotros nos vemos involucrados en aquello. Los días pasan muy rápido y no estamos teniendo tiempo para nosotros mismos y para reflexionar. No estamos teniendo tiempo para hacer la introspección necesaria, pensando de que todo está bien, pensando de que todo lo estamos haciendo de maravilla, pero quizás no es así. Quizás estamos más involucrados en el trabajo, en la obra, más que en el Señor de la obra. Estamos más comprometidos con los resultados que debemos entregar en la obra, más que con el dueño de la obra. Prácticamente en ese tenor vamos a estar hablando respecto al tema de esta semana y que sin duda alguna tendría que en la vida de cada uno de nosotros generar algún análisis, alguna reflexión que nos pueda hacer una transformación en algún área de nuestras vidas. Sigamos adelante. ¿Qué es lo que nos dice la Torá, en particular en el libro de Shemot, capítulo 35, versículo 1 al 3?
Congregó Moshe a toda la asamblea de los hijos de Israel. 6 días habrá de hacer trabajo, mas el día séptimo será para vosotros consagrado, Shabbat. Día de descanso ante Adonai, no encenderá fuego donde quiera que habitaréis en el día de Shabbat. Acá primero que todo, entendamos lo siguiente: cada una de las personas hoy en día siempre están ocupadas y siempre están preocupadas. En cierta manera, hasta llega un punto en que ni siquiera tienen un momento para tener un respiro, para poder tener, por así decirlo, un descanso, para analizar sus propias vidas, por lo ocupadas y preocupadas que están por todas las cosas que están ocurriendo a su alrededor. Por lo tanto, es fundamental de que podamos entender de que Shabbat nos ayuda a tener el tiempo para poder analizarnos, el tiempo para poder reflexionar, para hacer la introspección necesaria en nuestra vida y sobre todo para poner calma a nuestra vida. Si no somos capaces de aquello, claramente vamos a seguir con ese mismo estado y no vamos a estar aprendiendo lo que quizás debiésemos aprender para que nuestra vida pueda tener resultados distintos a lo que está teniendo al día de hoy. Como les decía anteriormente, quizás muchos estamos muy ocupados sirviendo a otros, estudiando. Recalco de que eso no es malo, pero a la vez quizás estamos ignorando lo que es el tiempo para vernos y también para mejorar. El problema es cuando nosotros pensamos de que todo está bien, pero tiene que ocurrir algo para que te des cuenta de que no es así, o es mejor prevenir aquello antes de poder curarlo. Como dice el dicho, mejor prevenir que curar. Pero bueno, eso va a ser una decisión de cada una de las personas. Ahí uno no se puede meter en la decisión de cada uno de ellos. Entonces, tenemos que pensar en lo siguiente: ¿cuál es el objetivo de poder reflexionar? ¿Cuál es el objetivo de poder hacer la introspección a lo que nos lleva Shabbat? Netamente es a darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal para poder mejorarlo, para no hacerlo más, y así también ver las cosas que sí estamos haciendo bien para poder perfeccionarlas aún más y de esa manera poder seguir teniendo buenos resultados en donde lo estamos teniendo. Si ustedes se dan cuenta, el primer punto, o sea, prácticamente ver aquellas cosas que se están haciendo mal para no volver a hacerlas, eso nos está hablando de una techuvá, ya que prácticamente es lo que nosotros entendemos como lo que es el arrepentimiento. Entonces, dicho eso, lo que nos ayuda a entender toda esta parachá en particular es el hecho de que prácticamente el Shabbat se transforma como en la clave para la techuvá. Shabbat es la herramienta prácticamente para la techuvá. Entonces nosotros lo podríamos entender como un motor prácticamente que vamos adquiriendo y nos entrega como una característica que es bastante necesaria para el proceso de la techuvá. Y es ahí en donde hablamos de la reflexión, estamos hablando de poder analizar todas las cosas que estamos haciendo. Un muy buen ejercicio es poder analizar cuando termina el día todo lo que hicimos, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, y de esa manera poder analizar bien si todos aquellos aspectos nos alejan o nos acercan, primero que todo a la voluntad de Hashem, después a lo que Él establece para nuestras vidas. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder tener una claridad de nuestras acciones, si están siendo correctas o no. Recuerde lo siguiente, acá el tema de la libertad no es que tú no le tengas que rendir cuenta a nadie. Eso se puede entender como un libertinaje. O sea, todos nosotros en cierta manera debemos rendirle cuenta a otros. Eso no es malo, no está mal, porque cuando tú rindes cuentas, claramente te puedes recibir el feedback que te pueda dar la otra persona respecto a lo que tú estás haciendo bien o mal. Quizás estás haciendo las cosas apurado o lo estás haciendo muy lento, etcétera. Pueden haber muchos factores, pero estás teniendo la opinión desde afuera, que puede ser hasta incluso mucho más objetiva de tu propia opinión, porque
lo normal que puede ocurrir es que prácticamente puedas estar justificando tus demoras o tus apresuramientos. Puedes estar justificando tus malas decisiones o también tus errores. Entonces, cuando tú lo ves de afuera o una persona lo está viendo desde afuera, te puede dar una noción como mucho más objetiva. Por eso es importante de que sí tengamos personas a las cuales también tengamos que rendir cuenta de nuestros actos, de nuestras acciones. Esto prácticamente entendido como una ayuda para cada uno de nosotros, también para nuestro crecimiento espiritual. Cuando nosotros también estamos hablando de aquello, nos encontramos con que el Shabbat se quejó con Hashem. Y hay un relato que está en el Midrash que me gustó bastante y dice, similarmente el Shabbat se quejó a Hashem. Tú me santificaste durante los 6 días de la creación. Ahora los judíos probablemente están por profanarme a causa de su gran amor por el Mishkan, que están erigiendo para ti. Hashem, por consiguiente, le ordenó a Moshe enfatizar al pueblo que las leyes del Shabbat no debían ser descuidadas a causa de la construcción del Mishkan. Hasta acá podemos ver, hay un análisis y un punto bien interesante de que incluso hasta la persona haciendo lo correcto en los aspectos espirituales, en los aspectos de Torah, aún así podrían a todos aquellos aspectos ser un distractor para lo que es Shabbat. Y eso es sumamente interesante. O sea, acá Shabbat está siendo posicionado en un lugar, pero de mucha preeminencia, por el hecho de que como acto prácticamente para nuestras vidas, algo práctico, valga la redundancia, nos está llevando a lo que es la techubá, como decíamos hace unos minutos atrás. Por lo tanto, ahí tú te puedes dar cuenta de que Shabbat no solamente se trata del descanso, que muchas veces se ha malinterpretado, sino que se trata también de que la persona pueda elevarse en aquel día. O sea, la santidad, la kedushá que hay en Shabbat pueda ser transmitida para los otros 6 días de la semana. Más adelante nos dice de que el malvado emperador Adriano desafió al Rab Yehoshua ben Hananía, diciendo, yo soy más grande que vuestro maestro Moshe. ¿Cómo es eso?, interrogó el Rab Yehoshua. Muy simple, replicó Adriano, yo estoy vivo y él está muerto. ¿No dicen vuestros libros mejor un perro vivo que un león muerto? Eso lo pueden encontrar en Coelet 9.4. Rabbi Joshua dijo, yo reconoceré la verdad de vuestras palabras si vos podéis cumplir una condición. Decretad que vuestros súbditos, como regla de una vez, no puedan encender ningún fuego por 3 días consecutivos. Nada más fácil que eso, consistió Adriano. Y emitió una orden y a aquel efecto. En la noche, ellos dos permanecían sobre la terraza del techo de Adriano. El rabbi Joshua miraba a las casas de la ciudad y advirtió humo elevándose de la chimenea de una casa a la distancia. ¿No prohibiste encender un fuego?, le preguntó al emperador. Un mensajero fue enviado a aquella casa, retornó con el reporte que un hombre noble vivía allí y su facultativo le había ordenado beber bebidas calientes para curar su resfriado. Él había encendido el fuego para aquel propósito. Vos veis, Rabbi Yehoshua ben Hanania se dirigió a Adriano. Vuestros súbditos no hacen caso de vuestras órdenes aún mientras vos estáis vivo. Este hombre podía fácilmente haber esperado otro día para encender el fuego. Nuestro Rebbe, Moshe, nos advirtió a nosotros 2000 años atrás, no encendáis un fuego en Shabbat. Hasta el día de hoy, ningún fuego es encendido en ninguna casa judía en el Shabbat. ¿Qué es lo que queremos decir con toda esta historia? Nosotros vamos viendo las 39 prohibiciones, ¿ya? Eso nosotros lo hemos estudiado y que se habla de todas las prohibiciones del Shabbat. Pero acá se está hablando de una en particular, que es el encender o no el fuego. Bueno, en este caso la prohibición es no hacerlo, ¿ya? Pero muchos se plantean aquella pregunta, el por qué tiene que ser ese punto en particular hablado en esta parashá, por qué se le da un mayor énfasis
a lo que es esta prohibición más que a las otras. Y acá nosotros vamos viendo que en Shabbat 70a nos dice lo siguiente. Se pudo haber pensado que como el mandamiento de observar el Shabbat es uno solo, entonces si una persona realiza por inadvertencia las 39 labores principales prohibidas, solamente estaría obligado a traer una ofrenda de pecado, lo que conocemos como la hatat, por todas ellas. El haber mencionado específicamente esta labor enseña que su transgresión recibe una condena propia y, puesto que encender fuego es una labor principal, lo mismo se aplica entonces a todas las demás labores principales, de modo tal que por cada labor transgredida se recibe una condena aparte. Por lo tanto, es acá donde vamos a analizar un poco lo que es la importancia y por qué más bien dicho se le da la importancia a esta prohibición y lo que nosotros podemos extraer para nuestra vida respecto a esto. Vamos viendo nuevamente la postura de Rachi. Primero que todo debemos partir mencionando que Rachi hace énfasis en las prohibiciones de trabajos a realizar, ya que la mención del Shabbat es hacer entender a los Bnei Israel que el santuario no supera en importancia la observancia del Shabbat. Acá nosotros podemos ver las Melajot, que son las 39. Solamente está el cuadro para que ustedes lo puedan ver. Ya no vamos a analizar todas por el tiempo que no nos va a permitir, pero dentro de las cuales ustedes ya conocen, que está el arar, plantar, segar, cosechar, trigar, aventar, seleccionar, cernir, moler, amasar, peinar, hilar, etc. Aquí ustedes pueden ver aquellas 39 prohibiciones, las cuales no se pueden llevar a cabo en Shabbat, pero hay un punto en particular que se hace mucho énfasis, que es en el encender el fuego. Hagámonos la pregunta entonces, ¿por qué el fuego? Si nosotros analizamos lo que es el fuego, primero encontramos de que simboliza tanto la creación como una elevación espiritual, ¿ya? Y aparte de eso, también entendemos de que el fuego simboliza lo que es la violencia y la destrucción. Lo vemos en un aspecto espiritual, claramente el fuego, lo que se trata es como de una llama encendida que siempre va a elevar a la persona. Es más, nosotros podemos ver hasta en un relato del Brit Hadashah, cuando Rab Shaul visita la isla de Malta, ¿qué es lo que ocurre? En un momento determinado quieren encender un fuego y dentro de los leños hay una serpiente que muerde la mano de Shaul, en este caso. Entonces, ahí se manifiesta una manifestación en donde Rab Shaul no es dañado ni nada por el estilo. Pero hay una orden acá, enciendan el fuego, y al encender el fuego la serpiente tiene que salir. ¿Qué es lo que genera el fuego? Prácticamente es aquello. Genera de que exista una elevación espiritual en la vida de la persona. Cuando lo hablamos del aspecto espiritual, como dije anteriormente, sin lugar a duda eso va a generar que la persona esté avanzando y esté creciendo. Pero así también tenemos otra postura de lo que es el fuego. Y si ustedes se dan cuenta, grandes destrucciones y gran violencia se puede llevar a través del fuego. Lamentablemente, hace muy pocas semanas atrás, pudimos ver en nuestro país lo que ocurrió con los incendios forestales, que fue tremendo, fue nefasto. Y así también en otras partes del mundo, cuando se levanta o cuando se enciende, más bien dicho, un fuego tremendo y con todos los elementos que hacen que eso se propague, eso genera mucha destrucción, genera dolor. Eso también está relacionado directamente con lo que puede ocurrir en nuestra vida, con lo que ocurre en nuestro carácter. Cuidado con el carácter de las personas, porque esos caracteres fuertes pueden generar destrucción en mucho, en vez de generar algo bueno o algo positivo. Por lo tanto, centrémonos un poquitito más en las cosas positivas que genera el fuego, para que de esa manera también puedan ser dentro de nosotros mismos características que ayuden a que no solamente nosotros podamos elevar nuestra vida espiritual, sino que también podamos ayudar a los demás a que puedan elevar sus vidas. Sirve para alumbrar, sirve para calentar, sirve para transformar algo crudo en cocido y así también para la elaboración de los metales. O sea, ustedes pueden ver, hay muchos más elementos, solamente consideré aquellos que nos van a ayudar a poder entender aspectos de nuestro carácter también.
pero para que lo podamos entender como tal, tenemos que entender Shabbat. Tenemos que entender prácticamente lo que nos entrega el Shabbat. Más adelante voy a tocar un punto que es muy peligroso en estos días y que muchas veces pasa desapercibido. Y eso también puede ocurrir en otros aspectos de la vida, que hay un peligro en cuando nosotros ya no vivimos el Shabbat con ese amor, con esa pasión que debiésemos, o a lo largo de la semana ya nos está esperando que llegue Shabbat como quizás ocurría tiempo atrás, meses o años atrás. Nos va a ayudar a entender esta parachá de que no nos olvidemos del amor que debemos tener por el Shabbat. No encenderán fuego. Entre nuestros maestros hay quienes afirman que en este versículo se especificó la prohibición de encender fuego con el propósito de enseñar que solo es un precepto prohibitivo. Y también hay quienes afirman que fue excluida de la categoría general de labores prohibidas para hacer una distinción entre cada labor. Eso lo podemos entender o lo podemos encontrar en el libro de la Torá con Rachi. Dicho eso, nosotros vamos analizando lo que es el fuego versus el Shabbat. Aquí se puede generar una contraposición, ¿ya? Veamos las características para que podamos entenderlo de mejor manera. El fuego representa la transformación de la materia, mientras que Shabbat representa el descanso y la abstención de toda obra. Cuando llega el séptimo día, Shabbat, miramos al mundo no como este es, sino como tiene el potencial de ser. De hecho, ¿cómo será un día? Lo que nos dice Rabbi Nachman. Y más adelante, Rabbi Isaac ben Moshe Arama nos dice lo siguiente. Este versículo, en función de uno de los usos negativos que podemos hacer del fuego. La advertencia de no encender fuego en Shabbat, en el contexto de nuestra parashá, significaría no encender el fuego de la discordia y la pelea, lo cual conlleva el riesgo de la aniquilación. Y es acá donde me quiero detener un poco más. Con nuestras acciones, decisiones, palabras, actitudes, podemos encender fuegos de discordia. Es fundamental que nosotros vayamos entendiendo la importancia de poner freno, de poner un alto a muchas cosas que puedan ocurrir en nuestro interior, a las actitudes que nosotros pudiésemos tener basados en situaciones que hemos vivido, ante pensamientos que han cruzado nuestra mente, etc. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con esa actitud? Prácticamente hay personas para liberarse de toda esa frustración, de todo ese dolor, lo que hacen es encender fuegos de discordia. O sea, prácticamente llegar y decir todas las cosas sin medir las consecuencias o sin medir el daño que le puedes provocar a la persona que está recibiendo ese mensaje. Por lo tanto, esos fuegos de discordia tienen que disiparse, no tienen que estar presentes. Por el hecho de que después eso puede generar que la persona claramente tenga que pedir perdón por cosas que quizás dijo que dañaron a otros y que quizás nunca quiso que se dijeran. Dicho eso, lo que nos enseña y prácticamente basado en lo que nos dice el Rabbi Isaac es el hecho de que tengas cuidado y que no enciendas fuegos de discordia y que puedas entender la importancia misma que nos lleva Shabbat a poder reflexionar respecto a eso y así evitar de que situaciones incómodas o situaciones dolorosas puedan ocurrir en la vida de la persona. El objetivo de este día no es descansar para poder emprender renovado el trabajo de nuestra semana, sino que por el contrario es llevar la santidad del Shabbat hacia los demás días. No se trata de que en el Shabbat tú estés recopilando toda la fuerza, o estés juntando todas las fuerzas que tú necesitas para poder enfrentar la semana, no. Se trata de que el Shabbat puede influenciar en la Kedushá
en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4, en el día 5 y en el día 6. Y lo que nos enseña también Bayaquel, la manera en que debemos construir un Mishkan, entendiendo cómo el espacio en donde reposa la Shekinah, que es la presencia divina, es priorizando lo temporal por sobre lo espacial, lo espiritual por sobre lo material, y la unión, la paz y el encuentro por sobre la destrucción y así también la violencia. ¿Qué es prioridad para tu vida? ¿El unir o el desunir? ¿El poder tener shalom bait en tu hogar o generar discordias en tu hogar? ¿El poder estar viendo lo negativo en los demás o tener la capacidad de poder ver lo positivo en los demás? ¿El poder ver las cosas positivas en tu vida o prácticamente estás viendo las cosas negativas en tu vida y te castigas como tal? ¿Prácticamente enrostrar los errores de los demás o netamente darle a conocer las cosas positivas que tiene y sus habilidades? O sea, es una decisión. Por eso es la contraposición entre el Shabbat y así también el fuego. ¿De qué forma estás ocupando el fuego? ¿Y de qué forma tú estás considerando Shabbat? Pero si estás trayendo un fuego que va a destruir, que va a generar conflictos, que va a generar problemas, en el Shabbat en particular, quiero decirte de que eso podría ser una muy mala decisión. Por el hecho de que no conjugan ambos. Y así también esto te sirve para a lo largo de los días de la semana, a lo largo de tu vida. La decisión de cómo tú estás considerando Shabbat o también la decisión de cómo tú estás viendo prácticamente la utilización del fuego y por qué razón. El Shabbat mismo acá se nos dice en este versículo de que no enciendas el fuego en Shabbat y no las otras 39 prohibiciones, porque está hablando de aspectos de nuestro carácter. Está hablando de aspectos que pueden influenciar la vida de la persona y así también pueden influenciar a tu alrededor. O sea, llega a un lugar en donde hay discordia y prácticamente es muy probable que la persona pueda salir en discordia también. O sea, como que se une a ese ambiente, como que se absorbe lo que hay en ese ambiente y va a generar algo completamente negativo. Entonces, como se nos dice acá también, Ose Shalom, ¿se acuerdan de esa oración que nosotros hacemos en cada Shabbat? Ose Shalom bimo romak, uy ase Shalom aleinu. Quien establece la armonía en los cielos nos conceda la paz a nosotros, a todo Israel y a toda la humanidad. Que sepamos construir un mundo de paz para poder unir así el cielo y la tierra. Tanto tú como yo somos instrumentos de shalom, instrumentos de paz y no de discordia. Somos instrumentos para que se pueda unir los aspectos espirituales y los terrenales, los aspectos en el reino de los cielos con los aspectos en el reino de los cielos en la tierra. Pero para eso uno tiene que estar bien enfocado. Para que eso ocurra, la persona tiene que tener muy clara la información. Por esa razón es fundamental que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos conociendo más y más el por qué estamos haciendo las cosas, el por qué estamos guardando Shabbat, de qué nos ayuda a nosotros guardar Shabbat, cuál es el beneficio que hay respecto a eso. Tú, cuando entras en Shabbat, entras en un estado en particular, en el estado A. Si tú sales de ese Shabbat en el mismo estado A, eso es algo complejo, algo un poco peligroso. Porque eso ¿qué quiere decir? De que tu estado no cambió, sigue siendo el mismo. Pero si tu estado al entrar en Shabbat es A y al salir de Shabbat es B, eso quiere decir de que hay aspectos en tu vida que están siendo transformadas. Tú estás dándole espacio para que sean transformadas y que sin lugar a duda, a lo largo de la semana, te vas a dar cuenta de que estás respondiendo de forma distinta, viviendo de forma distinta, viendo la vida de forma distinta, por el hecho de que tú internalizaste lo que es la información que recibiste en Shabbat en tu vida para así poder hacer las transformaciones necesarias, que todos las necesitamos, la verdad. Nadie aquí en esta transmisión es perfecto, estamos lejos de eso, pero estamos trabajando día a día para poder perfeccionar más y más nuestras vidas.
La pregunta que quiero plantearte ahora es la siguiente: ¿de qué forma estamos mirando el Shabbat? Para muchos, claramente esto puede ser como una mirada de deleite, ¿ya? Que en el hebreo está relacionada con la palabra oneg. Pero para muchos otros también puede ser visto como algo perjudicial o un daño, que está relacionada con la palabra negá en el hebreo. Tú te preguntarás, pero ¿cómo alguien podría mirar de forma negativa Shabbat? Claro, si tienes un negocio y el día en que más vendes es en Shabbat y no puedes abrir, algunos lo pueden considerar como algo negativo, como un daño que se le pueda provocar a la persona y muchas otras cosas. Es que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. No, si se trata de no hacer cosas productivas y que prácticamente la prioridad de ese día, mira, si tienes 6 días para hacer lo que tú quieres, en el buen sentido de la palabra, no es que tengas chip libre, ya. Recuerda de que si estás en Torah, tienes que guiarte relacionado con eso. Pero mira, tienes 6 días en la semana donde puedes hacer cualquier tipo de actividad. Solamente el Eterno te está pidiendo un día. Un día que sea para Él y un día que prácticamente va a servir para que tu vida pueda ser elevada, pueda ser transformada y que prácticamente tú puedas vivir muchos más aspectos en ella. De eso se trata. Eso es Shabbat. O sea, por donde nosotros lo miremos, va a ser algo positivo, va a ser algo bueno. Por donde lo miremos, va a generar un aspecto pero maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. Pero miren lo siguiente. Si nos vamos al hebreo, tanto la palabra oneg como negá tienen las mismas letras hebreas, las mismas. Oneg está relacionado directamente con deleite, delicadeza, deleite exquisito, placer, felicidad, mientras que negá es aflicción, plaga, un golpe, un lugar. Y de acuerdo a la perspectiva en que miremos Shabbat, podremos identificar nuestra postura en alguna de estas palabras anteriores. O sea, lo único que cambia es en cómo está escrito, la posición de las letras, de estas 3 letras hebreas. Por lo tanto, me acuerdo de una imagen en donde hay 2 personas mirando hacia el medio y hay un número. Hay uno que un número 6 o un número 9. Claramente, de acuerdo a la posición, hay uno que lo mira como un 9 y hay otro que lo mira como un 6. Es prácticamente de qué forma tú estás mirando Shabbat, de qué forma tú lo estás viviendo, de qué forma tú estás considerando este día en tu vida. Por esa razón es fundamental que a través de la información que está en la Torá, que podemos encontrar en los libros de los sabios de bendita memoria, etc., podamos ir viendo cuáles son aquellos beneficios que nos entrega el Shabbat para nuestra vida, que sin duda son muchísimos. Y aprovéchalos, vívelos, disfrútalos, para que de esa manera tú puedas ir viendo prácticamente aquellos aspectos en tu vida que quizás por mucho tiempo quisiste que ya no estuvieran, porque no te hacían bien, y que ahora tú puedas ver acciones completamente diferentes en ti. Tienes que aprovechar, es que en cierta manera aprovecha lo que te está entregando el Shabbat. Aprovecha la característica de este día en particular. Y de esa manera, todo lo demás te va a salir bien. Por esa razón, si los Bnei Israel guardaban el Shabbat, con mayor razón le iba a resultar favorablemente la construcción del Mishkan. Lo iban a hacer perfecto, lo iban a hacer como el Eterno estableció que se hiciera. Así que por donde tú mires, mira lo que está provocando el Shabbat en tu vida. Lo que nos enseña el Talmud. El Talmud nos enseña que el Shabbat es una pequeña porción del mundo venidero. Incluso en tiempo de los romanos, ellos trataban a los judíos como de holgazanes. Si vemos y vivimos el Shabbat como un día plagado de prohibiciones, repleto de señales que nos prohíben hacer tal cosa y tal otra, el Shabbat sin duda se convertirá en un negá. Sin embargo, si cambiamos el paradigma y damos vuelta a nuestra mirada, podemos convertir el Shabbat en un oneg, en un hermoso deleite para nuestro cuerpo y también para nuestra alma. Por eso es prácticamente en cómo tú lo estás considerando. Y hay un peligro que yo le hablaba anteriormente, que está en el Shabbat como tal, o sea, en la forma en que lo podemos considerar. Y espero de que no sea
prácticamente lo que ocurre en tu vida. Pero para ello nosotros debemos ir redescubriendo lo que es el Shabbat para nuestro pueblo, para nuestra vida. Y en ese sentido más profundo está en entender que las prohibiciones nos ayudan a dejar de hacer algunas otras cosas para hacer otras. ¿Te das cuenta de qué es la perspectiva con la cual tú estás mirando? Nada más. Porque muchos, oye, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer esto otro. No, se te está dando la oportunidad de hacer cosas que tú a lo largo de la semana no puedes hacer por los compromisos, por la carga de trabajo, carga de lo que tú te imagines. Por esa razón, se nos está dando la oportunidad de hacer aquellas cosas que a lo largo de la semana no podemos hacer. En cierta forma, mira, ejemplo simple, dejar los vehículos para caminar, dejar los aparatos electrónicos para conversar cara a cara con las personas, dejamos de producir para estudiar y elevar nuestras plegarias. O sea, no se dan cuenta de que no todo se trata del hacer, sino que también se trata de poder elevarnos, de poder crecer, de poder avanzar cada uno de nosotros, y el Shabbat nos está entregando aquello. Lo que verdaderamente es Shabbat. Shabbat nunca ha sido un yugo que a través de sus provisiones busque esclavizar a las personas, sino más bien es un camino que nos da la libertad. Shabbat es un palacio en el tiempo, como nos dice el Rab Abraham Yoshua Heschel. Tenemos la oportunidad de sumergirnos en un tiempo maravilloso cada semana. Son 25 horas en donde abandonamos las exigencias del mundo y damos prioridad a las necesidades del espíritu. Y acá también nosotros vamos viendo lo siguiente, el término Shevet Meshor. El Shevet Meshor, un comentario contemporáneo, nota que esta es la única vez en toda la Torá donde encontramos que todo el pueblo judío fue reunido, Vayaquel, de esta forma. Esto se debe a que la Torá desea enfatizar la centralidad del Shabbat para la identidad judía colectiva. Shabbat es el eje de la vida judía. Sin su celebración, solo es cuestión de tiempo hasta que la identidad judía se pierda. El Ajat Am hace unos 100 años afirmó, más de lo que los judíos cuidaron el Shabbat cuidó a los judíos. Por esa razón, el Shabbat prácticamente es una raíz de nuestra identidad. Si nosotros dejamos Shabbat, nuestra identidad también se puede perder y eso es un peligro. Por lo tanto, Shabbat es más que el día de descanso. Shabbat es más que el día en que tú ya dejas de hacer cosas que son productivas. Shabbat es la oportunidad para que puedas crecer, avanzar, elevarte espiritualmente y toda la kedushá de este día pueda ser transmitida a todos los días de la semana. Shabbat es un regalo que el Eterno nos ha dado. Y cuando lo vivimos y lo entendemos, por cierto, de que nos enamoramos del Shabbat y evitamos ese grave peligro que puede estar en nuestra vida de la gran amenaza que les comentaba anteriormente, la amenaza de la rutina. Y esa amenaza puede afectar cualquier cosa, una relación de pareja, relaciones de amistad, etc. O sea, la rutina es un grave o un peligroso factor que puede destruir cosas. Por esa razón, esa amenaza de rutina tiene que salir del Shabbat. No celebres Shabbat por rutina, porque tu familia siempre lo hizo y eso se fue transmitido a ti, porque siempre lo viste en tu hogar o porque hay que hacerlo. No, tienes que vivirlo y tienes que ser celoso de aquello. Por esa razón, nuestra vida puede volverse como una sucesión de actos mecánicos, ¿ya? Y eso evítalo, como despasionado. No pierdas el amor por el Shabbat, no lo hagas netamente por una costumbre, que no se transforme en costumbre, no, sino que cada día lo anheles, cada día lo esperes más. Por eso podemos entender de que las cosas nosotros las debemos hacer por amor, ¿ok? Y siempre en el amor vamos a poder entender que hay aspectos en donde tú puedes innovar en muchas cosas. En Shabbat, si bien hay establecidas muchas cosas, o la J en particular, es importante de que tú lo puedas vivir con alegría,
vívelo con shalom, vívelo, si tienes una actitud positiva a lo largo de toda la semana, ¿cuánto más en Shabbat? No seas injusto o injusta cuando tú tienes una buena actitud en tu trabajo a lo largo de toda la semana y tienes una pésima actitud en Shabbat. No seas injusto cuando tú te das ánimo, cuando estás muy cansado o cansada en la semana para poder seguir trabajando, pero en Shabbat te das el lujo de poder estar cansado, tener una actitud errada y no lo estés viviendo como debe ser. Prácticamente tienes que analizar, tienes que ver de qué forma estás viviendo Shabbat, qué prioridad, o si es prioridad en tu vida o no, o tu prioridad es la construcción del Mishkan o la celebración del Shabbat. Así que saca ese último comentario, digamos, de la profundidad bíblica y extrae ese comentario para un aspecto práctico en tu vida. Analiza, piensa, reflexiona, una introspección en tu propia vida, en la mía también, para que así podamos mejorar, crecer, avanzar y que podamos disfrutar mucho más de este Shabbat. Poniendo freno a la carrera de la vida. Shabbat nos ayuda a poner freno a la agitada vida que llevamos. Tenemos 6 días laborales, los cuales generan preocupación, constante alcance de logros, estados mentales que llevan al estrés, entre otros. En Shabbat se nos dice, detente, toma tu tiempo, renuévate y logra ver de una manera distinta lo que es el trabajo y el objetivo de la vida. En Shabbat aprendemos que la vida no es solo hacer, sino también que hay que ser. Por lo tanto, no te olvides de tu esencia como tal. Shabbat es la clave para la Teshuvá. Shabbat es el motor con el que podemos recibir una característica fundamental y necesaria para la Teshuvá. Estamos hablando de la reflexión y la introspección. Por esta razón, el trabajo del Mishkan no sobresea a Shabbat, ya que incluso nuestras buenas acciones en el servicio nos pueden distraer. No solo se trata de pasar tiempo en estudio, guardando las mitzvot y Torah. No quiero decir de que eso sea malo, ¿no? Eso es maravilloso, es bueno que tú lo hagas, pero también necesitamos el tiempo de reflexión e introspección, lo cual nos permitirá hacer los cambios necesarios para nuestra elevación espiritual. Sobre todo en este Shabbat, disfrútalo, vívelo y que esta enseñanza pueda ayudarte y así también a mí a poder darle la importancia que merece el Shabbat y así también su significado para mi vida y así también para la tuya. Que el Eterno siga bendiciendo tu vida y que puedas seguir disfrutando este hermoso Shabbat junto a tu familia y así también tus seres queridos y comunidad. Shabbat Shalom.